Cecilia Underwood aprendió a odiar dos cosas. Una, las mentiras, especialmente aquellas con las que convivía a diario. Dos, Gavin Hogan, su esposo, quien en público la trataba como a una reina y en privado, como a basura. Se suponía que el matrimonio sería una farsa durante un año. Todo era una pretensión comercial. No se tocaron durante meses, pero el día que sucedió, se reveló su embarazo. Cuando pensó en anunciarlo, lo escuchó decir: ¿de verdad crees que sería tan estúpido? Tener un hijo con una mujer como ella solo me sirve para lo que necesito. Eso fue un descuido, y yo no cometo dos veces los mismos errores. Así que Cecilia decidió que él nunca lo sabría, porque ella huiría lejos de él con el secreto. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Kay y soy la propietaria de este canal. Estoy aquí porque quería dar las gracias de forma más que especial a nuestro suscriptor Stress, que ha hecho una donación al canal. Muchas gracias, Stress. Esto significa mucho para mí. Y si quieres aparecer al principio del video, como Stress, solo tienes que hacer una donación. Y antes de empezar con la historia, dime, ¿hasta qué punto puede cambiar una persona por otra? ¿O es que el amor no cambia a nadie? Capítulo 1. Matrimonio falso y crueldad privada. Esto es solo una actuación. ¿Qué pasa cuando el público desaparece? El terciopelo negro del vestido me arañaba la piel como un recordatorio constante de que ese día era real. El funeral de mi padre se celebraba ante mis ojos, pero no podía llorar. Quizás era por la conmoción. Quizás era porque las lágrimas se habían secado en algún momento entre la llamada del hospital y el momento en que el ataúd fue bajado a la fría tierra. Lo observaba todo con los ojos vacíos, sintiendo el velo negro sobre mi rostro como una frágil barrera entre mí y el mundo que se desmoronaba a mi alrededor. Mi madre, Catarina, estaba a mi lado, pálida como la muerte, con las manos temblorosas mientras sostenía un pañuelo que ya estaba empapado. No me miraba, y eso me molestaba más de lo que debería. Sentí el peso del silencio entre nosotras, ese tipo de silencio que precede a una tormenta inevitable. Cuando terminó la ceremonia y la gente empezó a dispersarse, murmurando condolencias vacías que apenas podía procesar, mi madre finalmente se volvió hacia mí. Tenía los ojos rojos, pero había algo más allí, algo que me hizo congelarme por dentro. Cecilia, tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa, y sentí que se me revolvía el estómago. El abogado está esperando. No pregunté nada porque preguntar significaba prolongar lo inevitable, y ya estaba demasiado cansada para luchar contra lo que fuera que se avecinara. Seguí a mi madre hasta la lúgubre oficina del abogado de la familia, un hombre de mediana edad con gafas finas y una expresión que gritaba malas noticias. Nos ofreció café, que ninguna de las dos tocamos, y luego empezó a hablar de deudas, fusiones e inversores nerviosos. Las palabras bailaban por la habitación como fantasmas a los que no podía aferrarme. Sin tu padre, los inversores cuestionan la estabilidad de la fusión con los Hogan, dijo el abogado, ajustándose las gafas mientras hojeaba unos papeles que parecían contener el destino de mi familia. Necesitan garantías, algo que demuestre el compromiso de la familia, algo que vaya más allá del papel. Fruncí el ceño tratando de entender a dónde iba esta conversación, pero mi madre ya lo sabía. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que no podía mirarme directamente, que ya había tomado una decisión sin consultarme. Propuse una solución, dijo finalmente Caterina, y su voz era tan baja que casi no la oí. La familia Hogan aceptó. ¿Qué solución?, pregunté, y sentí que mi corazón se aceleraba porque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ya sentía cómo se abría el suelo bajo mis pies. Mi madre cerró los ojos un segundo antes de responder, y cuando los volvió a abrir, había lágrimas, pero también una fría determinación que me asustó. Tú y Gavin Hogan os casáis. Eso demostrará a los inversores que el compromiso entre las familias es real, que la fusión es sólida, calmará al mercado. Me levanté tan rápido que la silla casi se cae hacia atrás y sentí la ira subir por mi garganta como bilis. ¿Me estás vendiendo? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero no me importó. Como si fuera ganado, Cecilia. Mi madre también se levantó y por primera vez en semanas parecía viva, parecía desesperada. Sin esto, lo perdemos todo. La empresa, la casa, el apellido. Tu padre dejó un desastre y este matrimonio salva a ambas empresas, nos salva a nosotros. Y a mí, le grité,
sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban, calientes y furiosas. Mi vida, mis planes. No soy una moneda de cambio. Es por un año, solo un año. Se acercó a mí, con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero di un paso atrás. Es un contrato. Entonces serás libre y habrás salvado todo lo que tu padre construyó. Me reí, pero no había humor en ese sonido, solo pura amargura. Un año de mi vida en Taiwán para salvar el legado de un hombre que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podía respirar. Y entonces mi madre dijo las palabras que hicieron que mi mundo se derrumbara por completo. Ya firmé, Cecilia. La boda es la semana que viene. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. Ni siquiera me consultaste, susurré, y la traición me dolió más que cualquier otra cosa. Elección, tomaste esta decisión por mí como si fuera de tu propiedad. Lo hice para protegerte, lloró Catarina, y sus lágrimas fluían libremente ahora. La elección era esto o la calle, y para las dos. No podía dejar que sufrieras. No podía dejar que todo lo que tenemos desapareciera. Gavin parece un buen tipo y me prometió que no haría nada que tú no quisieras. Miré a mi madre, a esta mujer, a la que había amado toda mi vida, y me sentí completamente sola. Salí de esa oficina sin decir nada más porque no había palabras para expresar el dolor y la ira que consumían cada centímetro de mi ser. Había perdido a mi padre y ahora estaba perdiendo mi libertad. Todo en nombre de una fusión empresarial que yo nunca había pedido. La semana pasó como una vorágine de reuniones con estilistas, fotógrafos y organizadores de eventos que trataban mi boda como si fuera el acontecimiento del siglo. Apenas podía mirar el vestido blanco que colgaban frente a los enormes espejos, porque todo me parecía una elaborada mentira. No conocía a Gavin Hogan más allá de las pocas veces que lo había visto en eventos corporativos. Siempre impecable, siempre distante, siempre con esa mirada fría que no revelaba nada. Cuando finalmente llegó el día de la boda, me encontré frente al espejo, vestida de blanco como una novia de verdad, pero sintiéndome como una impostora. El vestido era precioso, no podía negarlo, pero la mujer que me miraba parecía una desconocida. Practiqué la sonrisa que tendría que usar, esa sonrisa perfecta que decía, soy feliz, cuando en realidad me estaba muriendo por dentro. La ceremonia tuvo lugar en una enorme iglesia llena de inversores, periodistas y gente que ni siquiera conocía. Todos estaban allí para presenciar la unión que salvaría a dos empresas en crisis. Caminé hacia el altar con mi madre a mi lado, y cada paso parecía alejarme más de quien realmente era. Gavin estaba allí esperando, impecable con un traje perfectamente entallado, el pelo oscuro peinado hacia atrás, y esos ojos que no revelaban absolutamente nada. Cuando llegué a su lado me ofreció la mano y yo la acepté porque eso era lo que decía el guión. Su mano era cálida, firme, pero no había afecto en ella, solo el cumplimiento de una obligación. El sacerdote comenzó la ceremonia, y apenas escuché las palabras porque mi mente estaba en otra parte, pensando en cómo había llegado hasta allí, en cómo mi vida se había convertido en un teatro para los inversores. Llegó el momento de los votos y Gavin se volvió hacia mí con esa sonrisa que debía de haber ensayado tanto como yo la mía. Cecilia, dijo con voz suave, controlada, perfecta para las cámaras que nos rodeaban. Prometo amarte, respetarte y construir un futuro a tu lado. Me besó la mano y las cámaras estallaron en destellos de luz, capturando ese momento que parecería romántico para cualquiera que no conociera la verdad. Esbocé mi sonrisa más dulce y repetí las palabras que habíamos acordado. Gavin, yo prometo lo mismo, construir algo hermoso contigo. La mentira salió tan fácilmente de mis labios que por un segundo casi me la creí. Pero entonces vi a los inversores sonriendo, satisfechos, y recordé que todo esto era solo un espectáculo. Cuando el sacerdote dijo, «¿Puedes besar a la novia?», Gavin se inclinó y presionó sus labios contra los míos en un beso apresurado. Rápido, actuado, pero lo suficientemente convincente como para provocar el aplauso del público. Me sentí como una muñeca, movida por hilos invisibles, y el pensamiento que resonaba en mi mente era simple y devastador. Este es mi infierno. La recepción fue aún peor que la ceremonia, porque allí tuve que mantener el espectáculo durante horas y horas, sonriendo, riendo, fingiendo que estaba enamorada del hombre que tenía a mi lado.
Gavin desempeñó su papel a la perfección, sujetándome por la cintura, acercándome a él, sonriendo a las cámaras como si yo fuera el amor de su vida. Cada uno de sus gestos estaba calculado, cada sonrisa estaba ensayada, y odié cada segundo. «Qué bonitos están juntos», dijo un inversor, acercándose a nosotros con una copa de champán en la mano, con la cara roja de tanto beber. Amor verdadero. Es hermoso de ver. Gavin me apretó la cintura con fuerza y sentí el dolor irradiarse por mis costillas, pero mantuve la sonrisa en mi rostro. «Sí», dijo, con voz llena de falsa ternura. «Amor verdadero. Somos afortunados, ¿verdad, cariño?» Forcé una risa que sonó demasiado natural como para resultar cómoda. «Muy afortunados», respondí, y vi la satisfacción en el rostro del inversor antes de que se alejara para seguir bebiendo. En cuanto el hombre desapareció de nuestra vista, Gavin me soltó como si me hubiera quemado y se inclinó para susurrarme al oído, con voz fría y cruel. «Sonríe más. Pareces una rehén». Volví mi rostro hacia él, manteniendo la sonrisa para cualquiera que pudiera estar mirando. Pero mis palabras eran venenosas. «Porque lo soy y tú también y yo también». Él estuvo de acuerdo, pero no había empatía allí, solo un frío reconocimiento de la situación. «Así que finge mejor. Tenemos público». Se alejó para saludar a otro grupo de inversores y yo me quedé sola en medio de una fiesta que celebraba una mentira. Bailé con él cuando me lo pidieron, sonreí para las fotos que se publicarían en las revistas y repetí «gracias» tantas veces que la palabra perdió todo su significado. La noche se alargó como una eternidad y cuando por fin terminó, sentí como si hubiera corrido una maratón emocional. La mansión Hogan era aún más grande de lo que imaginaba, toda de piedra y cristal, moderna y fría, como el hombre que ahora era mi marido. El chofer nos dejó en la entrada y en cuanto se cerró la puerta detrás de nosotros, Gavin se transformó por completo. La sonrisa desapareció, su postura se relajó y se convirtió en el frío desconocido que solo había visto en destellos durante los preparativos de la boda. Se quitó la corbata con movimientos bruscos, como si le ahogara, y se dirigió a la escalera sin siquiera mirar atrás. «Tu habitación está en el ala este, lejos de la mía. Estaremos separados». Tragué saliva y asentí, porque no había nada que decir. Seguía una silenciosa criada hasta la habitación, que sería mía durante los próximos 12 meses. Y cuando se cerró la puerta, por fin dejé que las lágrimas cayeran. La habitación era preciosa, decorada con buen gusto, pero me parecía una prisión dorada. Me senté en la enorme cama y abracé mis rodillas, sintiendo el peso aplastante de la realidad. Los golpes en la puerta me hicieron sobresaltar, y cuando la abrí, allí estaba Gavin, todavía con su traje, pero con la camisa parcialmente desabrochada. Entró sin pedir permiso, y su presencia llenó toda la habitación, dominando el espacio de una manera que me hizo retroceder instintivamente. «Tenemos que establecer unas reglas», dijo, y su voz era tan fría que sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. «Tengo que dejar claro cómo va a funcionar esto». Crucé los brazos sobre el pecho, tratando de protegerme de esa frialdad cortante. «Te escucho». Se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos, y miró al exterior como si yo ni siquiera estuviera allí. «Regla número 1. Esto es teatro empresarial para los inversores. Ahí fuera, somos la pareja perfecta. Aquí dentro, nada. Absolutamente nada». Cada una de sus palabras era una puñalada, pero mantuve una expresión neutra, negándome a darle la satisfacción de ver cómo me dolía. «Regla número 2. Continuó sin mirarme. «No me toques. Fuera de los actos públicos, no me toques nunca». Me reí, pero fue una risa amarga. «Créeme, no tengo ningún interés en tocarte». Finalmente se volvió hacia mí, y sus ojos estaban tan vacíos que por un momento me pregunté si había algo humano detrás de esa fachada. Regla número 3. No esperes afecto real. Eso no existe entre nosotros y nunca existirá. Sentí la humillación quemándome las mejillas, pero mantuve la barbilla alta, negándome a mostrar debilidad. «Entendido». Regla número 4, dijo, y había algo casi cruel en su forma de hablar, como si disfrutara estableciendo estas reglas que me ponían en mi lugar. «Al cabo de un año el contrato termina, nos divorciamos, te vas y yo olvido que exististe, todos felices». El silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar, y sentí que las lágrimas amenazaban con volver.
pero las contuve con todas las fuerzas que me quedaban. Perfectamente claro, logré decir, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Gavin asintió como si hubiera resuelto un problema de negocios y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás, y por un segundo creí ver algo diferente en sus ojos, pero fue demasiado rápido para estar segura. Mañana hay un evento a las 7 de la tarde, dijo, con su voz volviendo a esa irritante neutralidad. La estilista vendrá a las 3. Ponte lo que te diga. Sonríe. Finge. Para eso eres buena. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic y finalmente me derrumbé. Me deslicé por la pared hasta el suelo, abrazándome las rodillas contra el pecho, y lloré como no había llorado desde que recibí la noticia de la muerte de mi padre. Lloré por la libertad que había perdido, por la vida que nunca tendría, y por el hombre frío que ahora controlaba cada aspecto de mi existencia. Allí sola, en esa enorme y vacía habitación, comprendí completamente en qué me había convertido. Una herramienta, una pieza en un juego de ajedrez corporativo, y nada más. Y lo peor era saber que tenía todo un año por delante fingiendo ser feliz junto a un hombre que me consideraba menos que nada. Imagina que tu boda fuera así, tan fría. ¿Tendrá Cecilia un poco más de felicidad en su vida después de esto? Capítulo 2. Dualidad tortuosa y vulnerabilidad. ¿Cuánto tiempo pueden dos desconocidos fingir estar enamorados antes de que algo real se interponga? Las semanas que siguieron a la boda se convirtieron en una rutina tan predecible como dolorosa, y rápidamente aprendí a vivir dos vidas completamente diferentes dentro de la misma existencia. La dualidad se convirtió en mi nueva realidad. Brighton, y cada día que pasaba me sentía más dividida entre la mujer que fingía ser y la mujer que realmente era. En público, Gavin Hogan era el marido perfecto, el tipo de hombre que cualquier mujer soñaría con tener a su lado. Me besaba en la mejilla con una ternura calculada, me cogía de la mano como si fuera lo más preciado del mundo y reía de esa manera que hacía suspirar de satisfacción a los inversores. Me llamaba amor y cariño con una naturalidad que habría sido impresionante si no fuera completamente falsa. Y yo, como la buena actriz que había aprendido a ser, respondía a cada gesto con sonrisas ensayadas y miradas cariñosas que no significaban absolutamente nada. Pero cuando se cerraban las puertas y desaparecían las cámaras, el hombre a mi lado se transformaba en un extraño frío que apenas reconocía mi existencia. Las cenas en la mansión eran silenciosas, tan silenciosas que podía oír el sonido de los cubiertos contra la porcelana resonando en el enorme salón. No me miraba, no me hablaba a menos que fuera estrictamente necesario, y la frialdad que emanaba de él era tan intensa que me sentía como si estuviera sentada junto a una estatua de hielo. Intenté convencerme de que todo iba bien, de que podría sobrevivir a ese año de mentiras y soledad. Pero la verdad era que cada día se hacía un poco más difícil. La máscara que llevaba en público empezaba a pesarme, y había momentos en los que me sorprendía a mí misma, olvidando quién era realmente bajo toda esa actuación. En el papel era Cecilia Underwood Hogan, pero por dentro me estaba perdiendo poco a poco. La gala benéfica de los inversores se celebraba en un hotel de 5 estrellas del centro de la ciudad, y me preparé para otra noche de fingir con la misma resignación de siempre. El vestido que había elegido la estilista era rojo, ajustado al cuerpo, lo suficientemente elegante como para impresionar, pero no tan llamativo como para robar la atención que debía recaer en la pareja perfecta. Me miré en el espejo y prácticamente no me reconocí, porque la mujer que me devolvía la mirada parecía segura, sofisticada, con todo bajo control, pero por dentro me estaba derrumbando. Gavin me esperaba en el coche, impecable como siempre, con un traje negro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Ni siquiera me miró cuando subí, solo miró su reloj e indicó al conductor que avanzara. Y yo me acomodé en el asiento de cuero, tratando de prepararme mentalmente para las próximas horas de teatro. El evento fue exactamente igual que todos los demás, lleno de gente importante, hablando de dinero y poder mientras bebían champán caro y fingían preocuparse por causas benéficas. En cuanto entramos, Gavin hizo su habitual metamorfosis y me rodeó la cintura con el brazo con una familiaridad ensayada que me revolvió el estómago. Me atrajo hacia él y me obligué a relajarme contra su cuerpo,
recordándome a mí misma que esto no era más que otro espectáculo. Mi esposa es increíble, dijo Gavin a un grupo de inversores que inmediatamente nos rodeó. Y su voz estaba llena de un orgullo falso que sonaba tan real que incluso yo casi me lo creí. Inteligente, hermosa, todo lo que un hombre podría desear. Soy un hombre afortunado. Me besó suavemente en la sien y sentí el calor de sus labios contra mi piel, pero no había nada más allá de la actuación. Sonreí dulcemente y puse mi mano sobre su pecho, sintiendo la tela del traje bajo mis dedos, y obligué a mi voz a sonar cariñosa. Gracias, cariño. Tú también eres maravilloso. Los inversores prácticamente se derritieron ante nuestra muestra de afecto conyugal, y escuché comentarios satisfechos sobre cómo éramos el ejemplo perfecto de que la fusión entre las familias era sólida y estable. Pasamos toda la noche así, pegados el uno al otro, sonriendo para las cámaras, intercambiando afectos vacíos que hacían suspirar de admiración a los demás. Pero eso me hacía sentir cada vez más vacía por dentro. Hubo un momento en el que Gavin me llevó a la pista de baile y tuve que reprimir el impulso de apartarme cuando puso su mano en mi cintura y me atrajo hacia su cuerpo. Bailamos al ritmo lento de la música y ante la mirada de todos los que nos observaban desde fuera. Parecíamos completamente enamorados, perdidos el uno en el otro, pero la realidad era que yo contaba los segundos que faltaban para poder alejarme de él. «Lo estás haciendo bien», me susurró al oído, y el tono de su voz era neutro, profesional, como si estuviera evaluando el rendimiento de un empleado. «Sigue así». Me mordí el interior de la mejilla para evitar decir algo que rompiera la ilusión y solo asentí ligeramente, manteniendo la sonrisa pegada a mi rostro. Cuando la música finalmente terminó, estaba emocionalmente agotada de fingir sentimientos que no existían. El viaje de vuelta a la mansión en coche fue tenso, pero de una forma diferente a la habitual, y sentí el cambio en el ambiente tan pronto como se cerraron las puertas y nos quedamos solos. Gavin se alejó inmediatamente de mí, soltándome como si estuviera quemado, y la máscara del marido perfecto cayó tan rápido que fue casi impactante ver la transformación. «Me has tocado demasiado», dijo, y su voz estaba cargada de algo que parecía disgusto. Era innecesario, injustificado, incluso excesivo. Sentí como la ira me subía por la garganta, caliente y sofocante, porque siempre era así. Siempre encontraba la manera de culparme por seguir exactamente las reglas que él mismo había establecido. «Me pediste que fingiera mejor», le respondí, girándome para mirarlo en el asiento trasero del coche. «Dijiste que parecía una rehén, así que fingí mejor, como tú querías. Después de todo, bromista, ¿qué quieres de mí? Quiero que finjas, no que te frotes contra mí como si fueras mi amante», respondió, y su tono era cortante, cruel. «Ten límites, controla más tus emociones». Me reí, pero no había humor en ese sonido, solo la frustración y la ira acumuladas tras semanas de vivir esa farsa. «Yo también estoy disgustada, ¿sabes?», exploté. Y no me importó que el conductor probablemente estuviera escuchando cada palabra, cada caricia tuya, cada beso falso me repugna. Así que no me digas que exagero cuando tú eres el director de esta obra de teatro. Gavin me miró y por un momento vi auténtica ira en sus ojos, la primera emoción real que había visto desde que nos casamos. «Genial», dijo con voz baja y peligrosa. «Los sentimientos son mutuos. Ahora cállate hasta que lleguemos a casa». El silencio que siguió fue tan tenso que sentí como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto sólido, pesado, casi imposible de respirar. Me volví hacia la ventana y fijé la mirada en las luces de la ciudad que pasaban. Intenté controlar rápidamente mi respiración y las lágrimas que amenazaban con caer. No iba a llorar delante de él, no iba a darle la satisfacción de ver cómo todo esto me estaba destruyendo por dentro. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo, y empecé a preguntarme si realmente podría sobrevivir todo un año a esa rutina sin perder por completo la cordura. Pero entonces algo cambió, algo que no esperaba, y que rompió la fría dinámica que habíamos establecido. Eran las 2 de la madrugada cuando bajé a la cocina en busca de agua, incapaz de dormir tras otra cena silenciosa e incómoda. Vi la luz encendida en la oficina de Gavin, lo cual era extraño porque normalmente a esa hora ya estaba durmiendo, y la curiosidad me llevó a acercarme. La puerta estaba entreabierta, y cuando miré dentro, vi a Gavin sentado detrás del enorme escritorio,
con una botella de whisky medio vacía a su lado y un vaso en la mano. Estaba diferente, encorvado, con el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces. Y había algo en su expresión que nunca había visto antes: vulnerabilidad, dolor real. Llamé suavemente a la puerta y él levantó la vista. Sus ojos rojos y cansados se encontraron con los míos. «Vete», dijo, pero su voz sonó débil, sin la convicción habitual. Entré de todos modos, cerrando la puerta detrás de mí, y me acerqué lentamente, como si se tratara de un animal herido. «¿Estás bebiendo solo?», observé. Y no era una pregunta. «¿Qué ha pasado?». Gavin se rió, pero era una risa amarga, rota, completamente diferente de las risas falsas que daba en público. «¿Por qué te importa?», preguntó, dando otro sorbo al whisky. «Tú me odias. Yo te odio. ¿Por qué no te vas y me dejas sufrir en paz? Debería haberme ido. Debería haberlo dejado allí, ahogándose en su propia miseria. Pero algo en mí no me lo permitió. Quizás fue porque, a pesar de todo, entendía lo que era sentirse destrozado y solo. Incluso odiándote», dije en voz baja, sentándome en la silla al otro lado del escritorio. «Nadie merece estar así, sufriendo solo. Cuéntame qué pasó». Me miró durante un largo rato, como si intentara decidir si era real o solo otra alucinación provocada por el alcohol. Y entonces, para mi sorpresa, empezó a hablar. Me habló del socio que había traicionado a la empresa, de las acciones que se habían desplomado, de los inversores furiosos que exigían explicaciones y amenazaban con demandas judiciales. Habló durante más de una hora y yo me limité a escuchar, ofreciendo soluciones cuando me parecía apropiado, utilizando los conocimientos que había adquirido observando a mi padre durante años. «¿Lo entiendes?», dijo Gavin finalmente, y había una sorpresa genuina en su voz. «Negocios, estrategia, mercado. Pensaba que solo eras una muñeca tonta mimada por papá. ¿Pero de verdad lo entiendes?». El comentario me dolió, pero no lo demostré. «Todo el mundo piensa eso», respondí con un suspiro cansado. «Incluido tú. Pero aprendí de mi padre. Pasé años escuchándole hablar de negocios, absorbiéndolo todo. Simplemente nunca tuve voz para demostrar lo que sé». Gavin se quedó en silencio, estudiándome con una intensidad que hizo que algo se removiera en lo más profundo de mi estómago. «Cecilia», comenzó, y por primera vez mi nombre salió de sus labios sin sonar como una acusación. «Hoy no lo estaba», le interrumpí, levantándome y rodeando el escritorio hasta situarme a su lado. «Estás destrozada, agotada, borracha. Hoy solo necesitas respirar y sobrevivir». Extendí la mano y le toqué la cara, y sentí cómo se tensaba por un segundo antes de relajarse bajo mi tacto. Había algo diferente en el aire entre nosotros, algo cargado y peligroso que no podía nombrar. Gavin me miró, y luego su mirada se posó en mi boca, y vi el momento exacto en que tomó la decisión. Me atrajo hacia él y me besó. Y no fue como los besos calculados y perseguidos que intercambiábamos en público. Este beso fue real, intenso, desesperado, lleno de una necesidad que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Respondí sin pensar, porque en ese momento todas las reglas que habíamos establecido parecían carecer de sentido, y solo estábamos nosotros dos, el alcohol y la vulnerabilidad que finalmente había derribado las barreras. Sus manos encontraron mi cintura y me atrajo hacia su regazo, y me acomodé allí, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, nuestras respiraciones aceleradas mezclándose. «Para», susurró contra mis labios, pero no sonó como una orden. Sonó como el último hilo de control rompiéndose. «¿Para ahora o no podré detenerme?». Lo miré a los ojos, vi la vulnerabilidad mezclada con el deseo, y tomé la decisión que lo cambiaría todo entre nosotros. «Yo también lo quiero», murmuré, y fue todo el permiso que necesitó. Lo que sucedió a continuación fue una confusa mezcla de urgencia y necesidad, de barreras destruidas y vulnerabilidades expuestas. Gavin me llevó al sofá de cuero que había en la esquina de la oficina, y nos perdimos el uno en el otro de una manera que era a la vez desesperada y sorprendentemente delicada. Cada uno de sus toques era diferente de los toques calculados que había recibido en público. Estos eran reales, cargados de una intensidad que me dejaba sin aliento. Me permití sentir por primera vez desde que me había casado. Me permití olvidar las reglas y el teatro, resignándome a simplemente existir en ese momento. Sus manos exploraban como si memorizaran cada curva,
cada contorno, y yo me arqué contra él, perdida en sensaciones que no sabía que era capaz de sentir. Cuando finalmente nos unimos, fue como si el mundo entero dejara de girar por un momento. Bueno, este capítulo fue definitivamente intenso. Capítulo 3. Arrepentimiento brutal y palabras destructivas. ¿Qué pasaría si las palabras que te destruyen las dijera el padre de tu hijo? Me desperté envuelta en calidez y durante un momento glorioso y confuso, no pude recordar dónde estaba. Los fuertes brazos que rodeaban mi cintura eran un ancla que me mantenía atada a ese estado entre el sueño y la vigilia. Y cuando finalmente abrí los ojos y vi la oficina bañada por la suave luz de la mañana, todo volvió en una oleada de recuerdos que hicieron que mi corazón se acelerara. La noche anterior había sucedido de verdad. No había sido solo otro sueño tortuoso en el que las cosas entre Gavin y yo eran diferentes. Giré la cabeza lentamente, temerosa de romper ese frágil momento, y vi su rostro a pocos centímetros del mío, con los ojos ya abiertos, mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Había algo allí que no era la frialdad habitual, algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento, mezclado con una intensa ira que parecía dirigida más a sí mismo que a mí. Intenté sonreír, intenté decir algo que rompiera el pesado silencio que se había instalado entre nosotros, pero antes de que pudiera abrir la boca, él se apartó bruscamente. Gavin se levantó del sofá con movimientos rápidos y tensos, y sentí el frío inmediato de su ausencia a mi lado. Recogió su camisa del suelo y se la puso de espaldas a mí, y cada uno de sus movimientos estaba cargado de una urgencia que me revolvió el estómago con ansiedad. Me senté, envolviéndome en la bata, como si pudiera protegerme de lo que fuera a venir, y esperé a que dijera algo, cualquier cosa que explicara la tensión que emanaba de él en oleadas casi palpables. Gavin, empecé con la voz aún adormilada. Sobre anoche creo que... Fue un error, me interrumpió, y su voz sonó dura, fría, completamente desprovista de la vulnerabilidad que había visto unas horas antes. El alcohol, mi debilidad, no debería haber dejado que sucediera. No significa nada. Olvídalo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras heladas, y sentí que el calor que aún permanecía en mi cuerpo se convertía en hielo puro. Forcé una respiración controlada y lo intenté de nuevo, porque una parte de mí aún se aferraba a esa pequeña esperanza de que la noche anterior también hubiera significado algo para él. Pero conectamos, insistí, y odié cómo mi voz sonaba débil, vulnerable. Gaga era real, lo sentí, y tú también. Finalmente se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me hizo retroceder instintivamente. No había nada más que una frialdad calculada y una crueldad que parecía haberse agudizado durante las horas en que yo dormía plácidamente en sus brazos. Nosotros, repitió, y había desprecio en su voz. No hay ningún nosotros, Cecilia. Hay un contrato, hay un papel. Tú eres una herramienta en este trato. Y anoche solo fue un momento de debilidad por mi parte. Un cuerpo disponible cuando yo era vulnerable. Nada más que eso. Entendido. Cada palabra era una puñalada precisa, y sentí cómo las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer delante de él. La humillación me quemaba más que cualquier dolor físico, y tragué el nudo que tenía en la garganta antes de responder. Lo entiendo perfectamente, logré decir, y me sentí orgullosa de que mi voz sonara firme a pesar del caos interno. Bien, dijo, ya caminando hacia la puerta como si no pudiera salir de allí lo suficientemente rápido. Y Cecilia, no volverá a suceder nunca más. Tengo principios, y lo de anoche fue un error que no se repetirá. Ahora vístete y sal de mi oficina. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que resonó en la habitación vacía, y solo entonces dejé que las lágrimas cayeran. Me deslicé del sofá al suelo frío, abrazándome las rodillas contra el pecho, y lloré como no lo había hecho desde que era niña, con sollozos que me desgarraban la garganta y hacían temblar todo mi cuerpo. La noche anterior había sido la primera vez en semanas que me había sentido menos sola, menos perdida, y él lo había destruido todo con unas pocas frases bien colocadas. Me quedé allí durante horas, hasta que no me quedaron más lágrimas que derramar, y entonces arrastré mi cuerpo destrozado hasta el dormitorio y me encerré dentro. Si antes pensaba que Gavin era frío, las semanas siguientes me demostraron que no conocía ni la mitad de la crueldad de la que era capaz. Se volvió peor. Tan significativamente peor que a veces me encontraba deseando volver a los primeros días del matrimonio,
cuando solo me ignoraba en lugar de hacerme sentir activamente como si fuera menos que nada. La frialdad se transformó en algo más agudo, más deliberado, y cada interacción entre nosotros parecía calculada para recordarme cuál era mi lugar. Me evitaba en la mansión como si fuera una enfermedad contagiosa. Cambiaba de dirección cuando me veía en los pasillos. Comía a diferentes horas para no tener que compartir la mesa conmigo. Cerraba la puerta de la oficina con llave cada vez que estaba dentro, como si temiera que pudiera invadir su espacio de nuevo. En público, seguíamos manteniendo la farsa porque los inversores necesitaban creer en la estabilidad de nuestro matrimonio. Pero incluso en esos momentos, notaba la diferencia. Sus caricias eran más rápidas, más impersonales, como si cada segundo de contacto físico fuera una tortura que apenas podía soportar. Hubo una noche en la que intenté entablar una conversación durante una cena especialmente silenciosa, desesperada por cualquier tipo de interacción humana después de días enteros sin hablar con nadie. Gavin, estaba pensando que tal vez podríamos, empecé a decir, pero él me interrumpió sin siquiera levantar la vista del plato. No me interesa lo que estés pensando, dijo con una voz monótona y mecánica. Come en silencio. Cuando termines, vuelve a tu habitación. Esa es toda la interacción necesaria entre nosotros. Cerré la boca y terminé de comer en un silencio tan pesado que apenas podía tragar la comida. Y cuando por fin conseguí escapar a mi habitación, volví a llorar porque parecía que era lo único que sabía hacer últimamente. La confusión me consumía porque no entendía por qué había empeorado tanto después de aquella noche. Una parte de mí se preguntaba si había sentido algo real, y eso le había asustado. Pero la parte más grande y más racional sabía que probablemente solo se sentía disgustado consigo mismo por haber cedido a un momento de debilidad conmigo. 4 semanas después de aquella noche en la oficina, me desperté con unas náuseas tan intensas que apenas podía levantarme de la cama. Corrí al baño y vomité violentamente. Y cuando finalmente conseguí mirarme en el espejo, vi a una mujer pálida y agotada mirándome fijamente. Al principio, pensé que solo era estrés, porque vivir en esa casa con Gavin era lo suficientemente estresante como para enfermar a cualquiera. Pero cuando las náuseas persistieron día tras día, acompañadas de un cansancio que, por mucho que durmiera, nunca desaparecía, empecé a preocuparme. Fue Eisler quien insistió en que fuera al médico, porque había vuelto de un viaje y rápidamente se había convertido en mi única amiga en aquella enorme y fría casa. «Tienes muy mal aspecto, Cece», me dijo con su franqueza habitual, arrastrándome al coche. «Y antes de que digas que solo es cansancio, ya te he oído vomitar 3 mañanas seguidas. Vamos al médico ahora mismo». La cita fue rápida y directa, y cuando la doctora volvió con los resultados de las pruebas, la sonrisa en su rostro me lo dijo todo antes incluso de que abriera la boca. «Enhorabuena, señora Hogan», dijo con auténtico entusiasmo. «Está embarazada. Según mis cálculos, de 4 semanas. Su bebé está perfectamente sano». El mundo dejó de girar por un momento y sentí como si me hubieran succionado todo el aire de los pulmones. Embarazada. Estaba embarazada del bebé de Gavin Hogan, el hombre que me trataba como basura, que me había utilizado aquella noche y luego me había descartado como si no significara absolutamente nada. Mi mano se posó automáticamente sobre mi vientre, a un plano, y la realidad de la situación me golpeó con una fuerza que casi me tiró de la silla. «¿Su marido no lo sabe?», preguntó la doctora, y yo negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Bueno, estoy segura de que le encantará la noticia. Los bebés siempre son una bendición». Esbocé una sonrisa que probablemente parecía más una mueca y acepté las vitaminas prenatales que me ofreció. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, permanecí en absoluto silencio, tratando de procesar esa información que lo cambiaba todo. Isa intentó entablar conversación, pero finalmente se rindió cuando se dio cuenta de que yo estaba completamente absorta en mis propios pensamientos. Y cuando por fin llegamos a la mansión, subí directamente a mi habitación sin decir una palabra. Pasé horas sentada en la cama, con la mano sobre el vientre, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí sabía que debía decírselo a Gavin inmediatamente porque, independientemente de cómo estuvieran las cosas entre nosotros, él era el padre y tenía derecho a saberlo. Pero la otra parte, la parte que aún sangraba por las heridas que él había abierto con sus crueles palabras, temía su reacción, miedo a ser rechazada una vez más,
y esta vez con consecuencias mucho más graves. Al final, ganó la parte racional, y decidí que se lo diría esa noche. Se merecía saberlo. Y tal vez, solo tal vez, la noticia del bebé cambiaría algo entre nosotros. Era una esperanza frágil y probablemente ingenua, pero me aferré a ella con todas mis fuerzas, porque era lo único que me quedaba. Bajé a su oficina alrededor de las 8 de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Durante todo el trayecto, ensayé mentalmente lo que le diría, buscando las palabras adecuadas que pudieran suavizar el impacto de la noticia. La puerta estaba abierta, lo cual era inusual, porque Gavin siempre la mantenía cerrada con llave. Y cuando me acerqué, oí voces que provenían del interior. Reconocí la voz de Marcus, el hermano de Gavin. Estaba a punto de llamar a la puerta cuando oí que mencionaban mi nombre. Embarazada. La voz de Marcus resonó en la oficina y me quedé paralizada en el pasillo, con la mano suspendida en el aire, a punto de llamar a la puerta. Tu mujer está embarazada, Gavin. La risa que siguió fue tan cruel, tan completamente desprovista de cualquier humor real, que me heló la sangre en las venas. Nunca sería tan tonto, respondió Marcus, Gavin, y su voz estaba cargada de desprecio. ¿Tener un hijo con esa mujer? ¿De verdad crees que cometería un error tan monumental? Debería haberme marchado en ese momento. Debería haberme alejado de esa puerta y haberme ahorrado lo que estaba por venir. Pero mis pies parecían haber echado raíces en el suelo. Y me quedé allí paralizado, escuchando cada palabra como si fueran cuchillas que me cortaban la piel. Pero estás casado, insistió Marcus, y pude oír la confusión en su voz. Al final, eso podría pasar. El papel, le interrumpió Gavin con impaciencia. Teatro para inversores idiotas que necesitan ver a una pareja feliz para sentirse seguros de sus inversiones. Nada más que eso. Hubo una pausa y luego continuó. Y cada palabra que salía de su boca era una puñalada en mi corazón. Mira, me acosté con ella una vez. Fue un error patético. Estaba borracho, vulnerable, débil. Ella estaba allí. Un cuerpo cálido. Fue conveniente. Eso es todo. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mi rostro y me llevé la mano a la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Mi otra mano se llevó instintivamente al estómago, protegiendo al bebé que crecía allí de esas palabras venenosas. Y desde entonces, continuó Gavin, y el disgusto en su voz era tan intenso que me sentí como si me hubieran tirado al agua helada. Asco, asco de mí mismo por tocarla. Esa mujer que ni siquiera elegí, que me fue impuesta como si fuera ganado que se comercializa. Es vacía, superficial, una muñeca sin cerebro que papá mimó y que ahora finalmente tuvo que enfrentarse al mundo real. Gavin, eso es muy cruel. Marcus intentó intervenir, pero Gavin no estaba interesado en escuchar. Es la verdad, prácticamente gritó, y oí el sonido de algo golpeando la mesa, probablemente un vaso o un cenicero. Oh, y estoy deseando que termine este año. Estoy deseando deshacerme de ella, olvidar que esa noche existió, olvidar que tuve que fingir durante 12 meses que ella significaba algo para mí. La idea de tener un hijo con ella, una condena perpetua, nunca. Preferiría morir. Me alejé de la puerta, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie, y solo mi fuerza de voluntad me impidió desplomarme allí mismo, en el pasillo. Apoyé la mano en la pared para sostenerme, tratando de respirar entre las lágrimas que no dejaban de caer, y oí a Marcus hacer una pregunta más que selló mi destino. ¿Y si sucediera?, preguntó Marcus en voz baja. Accidentalmente, ¿qué harías? La pausa que siguió fue tan larga que pensé que Gavin no respondería, pero entonces dijo las palabras que destruyeron cualquier atisbo de esperanza que aún me quedaba. No sucederá porque nunca volveré a tocar a esa mujer, jamás. Pero si sucediera, otra pausa, más devastadora que la anterior, exigiría una solución. Un hijo complica el divorcio, me ata a ella de formas que van más allá del contrato, y yo quiero liberarme de ella, de esta farsa, de todo esto. Así que no, Marcus, no va a suceder. No puede suceder. Corrí. No me importaba si podían oír mis apresurados pasos en el pasillo. No me importaba nada excepto salir de allí antes de que salieran de la oficina y me vieran completamente destrozada. Subí tambaleándome las escaleras, con las lágrimas nublándome la vista, y cerré la puerta de mi dormitorio tras de mí
antes de desplomarme finalmente en el suelo. Lloré hasta que no pude respirar bien, hasta que se me secó la garganta y se me hincharon tanto los ojos que apenas podía abrirlos. Finalmente, cuando ya no me quedaban más lágrimas que derramar, arrastré mi cuerpo hasta la cama y me tumbé de lado, con la mano protectora sobre mi vientre a un plano. Él nunca lo sabrá. Le susurré al bebé que crecía dentro de mí, con la voz quebrada. Nunca sabrá nada de ti. Te protegeré de él, de todo lo que pueda hacerte. Nos escaparemos cuando termine el contrato. Te lo prometo. Tendrás una madre que te querrá más que a nada, y eso será suficiente. Tiene que ser suficiente. Me quedé despierta toda la noche haciendo planes en mi cabeza, calculando cada detalle de cómo ocultaría el embarazo durante los próximos meses hasta que terminara el contrato. Sería difícil, tal vez imposible, pero haría cualquier cosa para proteger a mi bebé de un padre que prefería la muerte a tenerlo. Y mientras veía salir el sol por la ventana, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, hice una promesa en silencio. Gavin Hogan nunca sabría que tenía un hijo. No hasta que estuviera lo suficientemente lejos como para que no pudiera hacernos daño. Es difícil juzgar a Cecilia después de los horrores que Gavin dijo sobre ella. ¿Es posible que esta relación sea irreparable? Capítulo 4. Ocultar el secreto y las sospechas crecen. Cuando la sospecha se convierte en realidad, traerá la redención. Ocultar un embarazo a alguien que vivía en la misma casa que yo resultó infinitamente más difícil de lo que imaginaba. Las semanas siguientes fueron una sucesión de mentiras cuidadosas, ropa estratégicamente holgada y actuaciones dignas de un premio cada vez que las náuseas amenazaban con delatarme. Me despertaba rezando para que las náuseas matutinas esperaran a que Gavin se fuera, y llegué a conocer todos los baños de la mansión por la ruta más rápida. La ropa se convirtió en mi primera defensa. Vestidos holgados, blusas que no se ajustaban al cuerpo, abrigos incluso cuando no eran necesarios. La estilista me sugirió varias veces prendas más ajustadas, pero yo insistí en las holgadas con excusas sobre la comodidad, y ella finalmente se rindió. La comida se convirtió en otro campo minado porque las náuseas me torturaban todo el día. En público, comía lo mínimo, empujando la comida por el plato, y esto llamó la atención de Gavin demasiado rápido. Empezó a observarme durante las cenas con una intensidad que me ponía nerviosa, con los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. El agotamiento era implacable, golpeándome en oleadas que me cerraban los ojos por sí solos. Había tardes en las que me quedaba dormida en la biblioteca y me despertaba horas más tarde desorientada, inventando excusas cuando Gavin me encontraba. Él siempre fruncía el ceño, pero nunca hacía comentarios directos. Solo me miraba con una mezcla de preocupación y sospecha. La gala benéfica tuvo lugar cuando estaba embarazada de 6 semanas. El vestido azul oscuro me quedaba holgado en la cintura. El maquillaje intenso disimulaba mi palidez. Me miré en el espejo y me obligué a sonreír. Repetí el mantra. Solo unos meses más puedes hacerlo. El evento estaba repleto de gente importante hablando de dinero mientras bebían champán caro. Gavin desempeñaba el papel de marido atento, con la mano en mi cintura en una muestra pública de afecto que me daba ganas de apartarme, pero me relajé contra él y sonreí para las cámaras. Un animado inversor nos ofreció champán con una sonrisa demasiado amplia, claramente ya borracho. Necesitaba celebrar con nosotros. La fusión es un éxito absoluto gracias a ti. Gavin aceptó su copa y esperó a que yo hiciera lo mismo, pero miré el líquido dorado y sentí que mi estómago se revolvió violentamente. El alcohol estaba fuera de discusión. No, gracias, logré decir, sonriendo. Hoy tengo el estómago sensible. Algo que comí no me sentó bien. El inversor se alejó tambaleándose, pero sentí la mirada de Gavin sobre mí, pesada y analítica. Fingí no darme cuenta, pero durante el resto de la noche sentí que su atención volvía a mí repetidamente, como si intentara resolver un rompecabezas. No era la primera vez que rechazaba el alcohol, y cada vez parecía registrarse en su mente como una prueba más de que algo iba mal. La noche estaba terminando cuando las náuseas que había mantenido controladas finalmente ganaron. Sentí que las náuseas subían demasiado rápido y murmuré una excusa antes de correr al baño. Me tapé la boca con la mano. Conseguí cerrar la tienda antes de vomitar violentamente y me quedé arrodillada en el frío suelo tratando de recuperar el aliento. Cuando salí después de lavarme la cara y retocarme el maquillaje,
Gavin estaba esperando fuera, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. «Estás enferma», dijo. Y no era una pregunta. «Es la tercera vez en 2 semanas que vomitas o rechazas una bebida. ¿Qué te pasa, Cecilia?» Forcé una sonrisa. «Solo es un virus persistente, nada grave. Ya estoy mejorando». No parecía convencido, pero había gente alrededor. «Vamos a casa. Necesitas descansar». El viaje de vuelta fue tenso, pero de una forma diferente a la habitual, porque, por primera vez, Gavin parecía genuinamente preocupado en lugar de simplemente irritado. No dejó de mirarme durante todo el trayecto, y yo fingí contemplar las luces de la ciudad mientras sentía el peso de su mirada. «Tienes que ir al médico», dijo finalmente. «Esto ha pasado demasiadas veces como para ser un simple virus. Podría ser algo grave». El pánico se apoderó de mi pecho. «No lo necesito. Estoy bien. Solo es estrés». Se quedó en silencio durante un largo rato. «Has cambiado mucho, Cecilia. No es solo físicamente. Estás más callada, más observadora, como si guardaras secretos que ni siquiera sabías que tenías antes». La observación era peligrosamente perspicaz. Me volví para mirarlo directamente. «Quizás nunca me viste realmente antes. Decidiste que era una muñeca vacía desde el primer día, así que eso es lo que viste. Nunca lo olvidaré. Pero la gente cambia cuando se ve obligada a sobrevivir en situaciones imposibles». Gavin parecía genuinamente sorprendido. El silencio se prolongó hasta que volvió al tema anterior. «El estrés no te hace vomitar 3 veces en 2 semanas. No te hace rechazar el alcohol cuando antes lo aceptabas. ¿Sabes lo que noté?». Le interrumpí antes de controlarme. «Semanas de frustración buscando una salida. En el evento de hoy estabas negociando con el grupo de Asia, ¿verdad? Los inversores de Singapur que quieren ampliar la asociación». Gavin frunció el ceño, confundido. «Lo estaba haciendo». «¿Cómo lo has sabido? Estabas aceptando sus condiciones demasiado rápido». Continué girándome completamente en el asiento. «Lo vi. Todos te vieron asintiendo positivamente, con esa sonrisa que utilizas cuando quieres que alguien se sienta seguro. Pero lo que nadie más sabe es que no firmaste nada. Ni papeles, ni acuerdo preliminar, nada». El coche redujo la velocidad mientras Gavin me miraba con sorpresa y algo que podría ser respeto. «Continúa. Estás utilizando la misma estrategia que mi padre utilizó hace 3 años con los inversores europeos», le expliqué, sintiendo una extraña satisfacción al demostrar por fin que no era un idiota. «Les dejas pensar que están ganando, que eres fácil de convencer, que el trato está prácticamente cerrado. Se sienten seguros, se relajan, empiezan a hablar con más libertad y revelan información que no revelarían si supieran que todavía estás analizando. Y luego, cuando tienes todos los datos necesarios, vuelves con una contraoferta que los pilla completamente desprevenidos». Gavin dejó de fingir que miraba la carretera y se volvió completamente hacia mí. Ahora había auténtica admiración en sus ojos. «¿Cómo sabes esto?» «Porque presté atención», respondí, dejando que el dolor se filtrara en mis palabras. Mientras todos, incluido tú, pensaban que solo era una princesa mimada. Yo observaba y aprendía. Mi padre me llevaba a eventos desde que tenía 15 años y yo absorbía cada conversación, cada negociación, cada estrategia. Después, en casa, me enseñaba y me explicaba las dinámicas de poder, los juegos psicológicos y los métodos de manipulación sutil. Simplemente nunca tuve permiso para demostrarlo porque todos ya habían decidido cuál era mi papel. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro, cargado de una reevaluación fundamental. Gavin me miró como si me viera por primera vez. Todas sus suposiciones sobre mí se destruyeron y reconstruyeron. «Tienes razón», dijo finalmente. Humildad en la admisión, sobre la estrategia, sobre todo. Estaba haciendo exactamente eso, y pensé que nadie se daría cuenta, especialmente la muñeca tonta. Completé sin ira, solo con cansancio. «Sé lo que piensas de mí, Gavin. Lo dejaste muy claro». Abrió la boca como para discutir, pero solo asintió con la cabeza. El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo, pero sentí que algo había cambiado fundamentalmente. 2 semanas más tarde, con 8 semanas de embarazo, mi cuerpo se reveló de una manera que ya no podía ocultarse. Estábamos en un evento aún más grande, lleno de inversores internacionales y cámaras de prensa.
Estaba hablando con un inversor cuando sentí que el mundo daba vueltas. Intenté concentrarme, mantener la sonrisa, pero mi visión se nubló por los bordes y sentí que mis piernas se doblaban. Gavin, susurré, y todo se volvió negro. Me desperté en el sofá de la habitación contigua. Gavin estaba arrodillado a mi lado, sosteniendo mi mano con una fuerza dolorosa. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. Cecilia, gracias a Dios, te desmayaste. Me has asustado. Intenté incorporarme, pero él me mantuvo tumbada. Ahora vas al hospital. No hay discusión posible. En el hospital, el mismo médico que había confirmado mi embarazo me examinó, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi que me había reconocido inmediatamente. Me tomó la atención y me hizo algunas preguntas mientras yo le rogaba en silencio que no revelara el secreto. Está deshidratada, le dijo el médico a Gavin. Estrés severo, necesita descansar, menos actividades, mejor nutrición e hidratación. ¿Eso es todo?, preguntó Gavin con recelo. Nada más grave. A veces el cuerpo responde al estrés de forma drástica. La señora Hogan necesita tomarse las cosas con más calma. Si los síntomas persisten, debería volver para hacerse más pruebas. Gavin apareció en mi campo de visión. Su expresión era una mezcla de alivio y frustración. Vamos a casa, vas a descansar. En la mansión, me sorprendió al llevarme en brazos por las escaleras, ignorando mis protestas. «Cállate», murmuró, depositándome en la cama, y había algo casi gentil en su tacto. «Fad, voy a preparar sopa». Cuando regresó 20 minutos más tarde, llevando personalmente la bandeja, pensé que estaba alucinando. «El cocinero se ha ido», explicó con un ligero rubor. «La he calentado en el microondas». Era la primera vez que hacía algo por mí que no tuviera que ver con las apariencias. Empecé a comer mientras él se sentaba a observarme con nerviosa intensidad. Sobre lo que dije en el coche, comenzó después de un largo silencio, con voz más suave, sobre observar, aprender. Fui una idiota al suponer que solo era superficial. Tragué la sopa y lo miré directamente. Todo el mundo supone que la diferencia es que ahora has visto que estabas equivocado. Se quedó en silencio y luego se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. No sé lo que siento por ti, pero odio no es la palabra adecuada, y no quiero que sufras, te pongas enfermo o mueras. Lo entiendo. ¿Por qué te importa ahora?, le pregunté, con confusión y dolor. Porque tal vez fui injusto, respondió, con vulnerabilidad en su voz. Y tal vez estoy empezando a ver que la mujer con la que me casé no es quien pensaba. Y eso cambia las cosas de una manera que no sé cómo procesar. Terminé la sopa en silencio. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Descansa. Esta semana no hay eventos. Quizás la semana que viene tampoco. Necesitas recuperarte. La puerta se cerró y me quedé sola. Mi mano se posó automáticamente sobre mi vientre a un plano, procesando todo. Gavin había visto una parte de mí que yo mantenía oculta. Y eso cambió algo entre nosotros de una manera que no sabía si era buena o peligrosa. ¿Qué está pasando?, susurré a la habitación vacía sin respuestas, solo confusión y una peligrosa esperanza que debía aplastar antes de que echara raíces. Capítulo 5. La verdad revelada y una confrontación brutal. Hola Sammy, ¿puedes sobrevivir el amor después de unas palabras destinadas a destruirlo? La semana que siguió al desmayo en el evento fue extrañamente tranquila, casi extrañamente pacífica, de una forma que me mantuvo constantemente alerta, esperando que cayera el otro zapato. Gavin cumplió su promesa de cancelar los eventos, y, por primera vez desde que nos casamos, pasé días enteros en la mansión sin tener que fingir estar feliz ante una audiencia de inversores sedientos de estabilidad. El silencio entre nosotros pasó de ser hostil a algo más contemplativo, como si ambos estuviéramos procesando la conversación del coche y reevaluando las suposiciones que habíamos construido el uno sobre el otro. Aproveché el tiempo para descansar de verdad, siguiendo las indicaciones del médico de hidratarme y comer adecuadamente, siempre con una mano protectora sobre el estómago que comenzaba a mostrar los primeros signos de cambio. El embarazo avanzaba implacablemente y sabía que pronto ya no podría ocultarlo, por muy holgada que fuera la ropa que llevara. La idea me aterrorizaba porque significaba que tendría que acelerar los planes de fuga, tendría que empezar a ahorrar dinero
y hacer preparativos concretos para cuando el contrato finalmente terminara. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras estaba en la biblioteca, hojeando un libro que apenas podía procesar, cuando oí el sonido de una llegada agitada en la planta baja. Voces animadas resonaban en el pasillo, e inmediatamente reconocí la voz grave de Marcus, mezclada con otra voz femenina que no conocía, vibrante y llena de energía, de una forma que parecía completamente fuera de lugar en la sombría atmósfera de la mansión. Mi curiosidad se despertó, pero me quedé donde estaba, sabiendo que al final descubriría quién había llegado. No tardó mucho. Unos pasos rápidos subieron por la escalera y a continuación, la puerta de la biblioteca se abrió con tal fuerza que golpeó la pared, revelando a una mujer que solo podía ser la hermana de Gavin. Era alta, con el pelo oscuro cortado en capas modernas, ojos que brillaban con una inteligencia aguda y una enorme sonrisa que iluminó todo su rostro cuando me vio sentada allí. «Oh, tú debes de ser Cecilia», exclamó prácticamente, cruzando la habitación a zancadas y abrazándome antes de que pudiera reaccionar. «Por fin soy Eller, la hermana viajera e irresponsable a la que nadie puede localizar durante más de 2 semanas seguidas. Siento no haber venido antes. Estaba en Tailandia sin cobertura y no me enteré de la boda hasta que volví a la civilización. Me quedé completamente atónita ante el huracán de energía que era Isa Hogan, tan diferente de su frío y controlado hermano que me costaba creer que compartieran el mismo ADN. Me soltó y me sujetó por los hombros, examinándome con unos ojos perspicaces que parecían ver mucho más de lo que me hubiera gustado. «Tienes muy mal aspecto», declaró con la brutal franqueza que al parecer era un rasgo familiar. Pálido, demasiado delgado, con los ojos hundidos. «¿Qué te ha hecho mi idiota hermano? Porque te juro que si estás siendo el monstruo que sé que puede ser, voy a golpearlo con algo pesado». No pude evitar reírme porque la imagen de alguien golpeando a Gavin Hogan con cualquier cosa era demasiado absurda. «No», logré decir, todavía procesando el torbellino que había invadido mi tranquila tarde. «Hola, no lo es. Últimamente está siendo menos horrible». Isa frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. «Menos horrible no es un cumplido, cariño. Es el listón más bajo que existe». Se sentó a mi lado en el sofá, girando completamente su cuerpo para mirarme. «Cuéntame todo. No me creo la historia romántica que venden los tabloides, así que quiero la verdad. ¿Qué está pasando realmente aquí?» Dudé porque abrirme a alguien que acababa de conocer iba en contra de todos los instintos de supervivencia que había desarrollado en las últimas semanas. Pero había algo en Eisler, una honestidad directa y una energía cálida que me hacía querer confiar en ella de una manera en la que no había confiado en nadie desde que murió mi padre. «Es complicado». Empecé a elegir cuidadosamente mis palabras. «El matrimonio fue arreglado para salvar las empresas tras la muerte de mi padre. No fue exactamente mi elección». Isa abrió mucho los ojos y luego soltó una serie de palabrotas creativas que habrían hecho sonrojar a un marinero. «Ese idiota», murmuró, más para sí misma que para mí. «Y yo que aposté con Marcus a que era amor verdadero. Perdí $50 por la incapacidad emocional de nuestro hermano». A pesar de todo, volví a reírme y fue liberador de una forma que no esperaba. Seguimos hablando durante horas y poco a poco le revelé más detalles sobre la situación, sobre el contrato de 1 año, sobre la tortuosa dualidad de fingir en público y ser ignorado en privado. Isa escuchó todo con creciente atención y su expresión pasó de divertida a genuinamente preocupada. «Tienes que salir de aquí», dijo finalmente, tomándome de la mano. «Tan pronto como termine el contrato, tienes que irte y reconstruir tu vida lejos de toda esta locura». Fue en ese momento cuando sentí que me subían las náuseas habituales y antes de poder controlarme, me llevé la mano a la boca. Isa me miró con ojos que de repente se volvieron muy perspicaces, muy analíticos, y vi el momento exacto en el que ató todos los cabos que yo había intentado ocultar con tanta desesperación. «La espera», dijo lentamente, bajando la mirada hacia mi estómago y volviéndola luego a mi rostro. «Estás embarazada». No era una pregunta, era una afirmación cargada de absoluta certeza, y sentí cómo el pánico se apoderaba de mi pecho. Intenté negarlo, abrí la boca para inventar otra mentira convincente,
pero las lágrimas brotaron antes que las palabras. Y entonces me encontré llorando en los brazos de una mujer a la que había conocido hacía menos de 2 horas. Oye, oye, murmuró Isa, abrazándome con fuerza. No pasa nada, el secreto está a salvo, te lo prometo. Ahora soy tu aliada, no la suya, pero tienes que contármelo todo, porque esto cambia completamente la situación. Y entonces se lo conté todo. El matrimonio forzado, la brutal frialdad de Gavin, aquella noche en la oficina en la que cayeron las barreras, su cruel arrepentimiento a la mañana siguiente, y por último, las devastadoras palabras que había oído a través de la puerta cuando estaba a punto de revelarle el embarazo. Cada palabra salía como si me la arrancaran de dentro, y cuando terminé, estaba agotada y temblando. Isa se quedó en silencio durante un largo rato, procesando todo lo que le había revelado, y cuando finalmente habló, había una ira fría en su voz que era aterradora. Ese idiota absoluto, dijo entre dientes. Voy a matarlo lentamente con mis propias manos. No, murmuré, secándome las lágrimas. No quiero que lo sepa nunca. Voy a huir cuando termine el contrato y él nunca se enterará de que tiene una hija. Isa me miró con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. Cecilia, entiendo por qué quieres eso. Después de lo que has oído, tiene todo el sentido del mundo, pero necesito contarte algunas cosas sobre mi hermano que podrían explicar, no justificar, pero explicar por qué es como es. Respiró hondo antes de continuar, y vi el viejo dolor en sus ojos. Nuestro padre murió cuando Gavin tenía 10 años. Un aneurisma cerebral, sin previo aviso, simplemente cayó muerto un día. Nuestra madre no pudo soportar el dolor y nos abandonó 6 meses después. Simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que ya no podía mirarnos porque le recordábamos demasiado a él. Sentí que se me encogía el corazón con la revelación, imaginando a un niño de 10 años enfrentándose a pérdidas tan devastadoras. Isa continuó, con la voz cada vez más suave. Gavin tenía 15 años cuando asumió toda la responsabilidad por nosotros. Marcus tenía 13, yo tenía 8. Trabajó, estudió, construyó un imperio desde cero mientras nos criaba. Nunca se quejó, nunca mostró debilidad, pero el precio fue que se cerró emocionalmente por completo. Tiene miedo, dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos, de sentir, de perder, de ser abandonado de nuevo. Y lo que dijo sobre ti, esas horribles palabras que oíste, era una defensa. Sintió algo real esa noche contigo y le aterrorizó tanto que te atacó para protegerse. Es su patrón, siempre lo ha sido. Escuché todo en silencio, procesando la información que arrojaba una luz completamente diferente sobre el hombre al que había aprendido a odiar. No justificaba la crueldad, pero explicaba de dónde venía. Y una parte de mí que no quería admitir sintió una punzada de empatía por el niño abandonado que creció construyendo muros alrededor de su corazón. Aún así, dije con voz firme, eso no cambia lo que dijo, que prefería morir antes que tener un hijo conmigo. No voy a arriesgarme a que mi bebé sea rechazado por un padre que no lo quiere. Isa asintió lentamente, como si esperara exactamente esa respuesta. De acuerdo, entonces tenemos un plan. Me quedaré aquí contigo como tu amiga y tu apoyo. Observaré a Gavin, veré si realmente cambia, si muestra signos de que está superando sus propias barreras emocionales. Si cambia, cambia de verdad y demuestra que puede ser humano, se lo diremos. Si no, me apretó la mano. Te ayudaré a huir. Dinero, documentos, billetes, un lugar seguro donde vivir, lo que necesites. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me derriba. Por primera vez desde que descubrí el embarazo no estaba completamente sola. Tenía una aliada, alguien que entendía la complejidad de la situación y estaba dispuesta a ayudarme independientemente del resultado. Gracias, susurré, y la palabra me pareció completamente insuficiente para expresar la gratitud que sentía. De nada, respondió Isa con una sonrisa que era a la vez feroz y protectora. Ahora descansa, come algo y déjame ocuparme de mi idiota hermano. Ver a Isa marchar por el pasillo hacia la oficina de Gavin fue a la vez aterrador y satisfactorio. Me quedé escondida en lo alto de la escalera, sin querer perderme la explosión que estaba a punto de ocurrir, y no tuve que esperar mucho. La puerta de la oficina se abrió con un golpe que resonó en toda la mansión, y la voz de Isa retumbó con una ira que incluso me hizo retroceder. «Gavin Hogan, Eisler»,
Oí la voz cansada de mi marido. ¿Qué pasa ahora? Cecilia, gritó prácticamente. La estás tratando como si fuera basura. Marcus me lo ha contado todo sobre cómo te comportas con ella. Frío, cruel, monstruoso. ¿Qué clase de hombre se casa con alguien y luego la trata como si fuera menos que nada? Hubo una pausa y luego Gavin respondió con una voz controlada pero tensa. Esto es un acuerdo comercial, Isa. No es amor. No es un negocio. Ella lo interrumpió de forma explosiva. Es una persona que está claramente sufriendo, que se desmayó en un evento público porque la estresas tanto que su cuerpo está colapsando, y tienes la osadía de llamar a esto un negocio. Oí el sonido de algo golpeando el escritorio. Probablemente Gavin perdiendo la paciencia. No entiendes la situación, no conoces los detalles, así que no vengas aquí a juzgarme por cosas que no entiendes. Te conozco, replicó Isa, y su voz se suavizó, pero no perdió intensidad. Te conozco mejor que nadie, Gavin. Sé cómo te cierras cuando sientes algo real, cómo atacas a la gente para mantenerla alejada antes de que puedan hacerte daño. Te he visto hacer esto toda tu vida. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la conversación había terminado. Pero entonces Gavin habló y había una vulnerabilidad en su voz que rara vez mostraba. ¿Y si no sé cómo ser diferente? ¿Y si esto es todo lo que soy capaz de ser? Entonces aprende, respondió Isa con firmeza. Lucha contra tus propios demonios y aprende. Porque Gavin, he visto cómo la miras cuando crees que nadie te ve. Vi tu preocupación cuando se desmayó. El pánico en tus ojos. Sientes algo por ella. Solo que tienes demasiado miedo para admitirlo. Oí pasos en la oficina, alguien caminando de un lado a otro. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó Gavin, con una voz tan baja que apenas pude oírla. ¿Y si ya le he hecho demasiado daño como para arreglarlo? La vida es demasiado corta para desperdiciarla en el miedo, Isa. Y había una tristeza en su voz que me hizo pensar que estaba recordando a la madre que los abandonó. Mamá nos enseñó eso cuando se marchó. No cometáis el mismo error que ella, dejando que el miedo controle vuestras decisiones. No desperdiciéis a una buena persona por vuestro propio miedo a ser felices. La puerta se abrió y se cerró, y entonces Isa estaba a mi lado en lo alto de la escalera, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. He plantado la semilla, dijo en voz baja. Ahora, veamos si crece y se convierte en algo real, o si se marchita y muere como todo lo que toca cuando tiene miedo. Volvimos a mi habitación en silencio, y pasé el resto de la noche preguntándome si Gavin era realmente capaz de cambiar, o si el niño abandonado que había construido muros de hielo alrededor de su corazón estaba irremediablemente perdido en su propia defensa. Capítulo 6. Redención y amor verdadero. ¿Vale la pena arriesgarse por el amor, incluso después de que casi te haya destrozado? Los días que siguieron a la conversación de Isa con Gavin trajeron cambios sutiles pero innegables. Empezó a aparecer por las mañanas con café, preguntándome cómo había dormido con una voz que ya no tenía la frialdad habitual. A veces sonreía, pequeñas sonrisas que parecían genuinas en lugar de ensayadas para las cámaras. No sabía cómo procesar esta versión de él, así que me limité a observar con cautela, protegiendo mi corazón y mi secreto con igual ferocidad. Cuando llegó el evento de la 10ª semana de embarazo, mi vientre era pequeño, pero visiblemente redondeado si alguien miraba con atención. Elegí el vestido más holgado que tenía. Pero durante la noche, sentí que me subían las náuseas habituales. Corrí al baño y estaba vomitando cuando oí que se abría la puerta detrás de mí. Cecilia. La voz de Gavin resonó en el baño vacío. Basta. La verdad. ¿Qué estás ocultando? Me limpié la boca con las manos temblorosas, tratando de formular otra mentira. Pero cuando me di la vuelta, él me miraba de una manera que atravesaba todas mis defensas. Bajó la mirada, fijándola en la sutil curva de mi vientre bajo el vestido, y vi el momento exacto en que ató todos los cabos que había estado ignorando. «Estás embarazada», dijo. Y no era una pregunta, era un reconocimiento devastador. Me quedé paralizada. El secreto que había guardado con tanto cuidado finalmente había salido a la luz. No, no miento. Su voz sonó quebrada, casi suplicante. «Por favor, lo estás». «¿Cuánto tiempo?» Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. 10 semanas. Gavin se apoyó contra la pared como si le fallaran las piernas, con el rostro completamente pálido. 10 semanas. Esa noche es mío.
El silencio fue mi confirmación, y vi el dolor cruzar su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Semanas, Cecilia. Lo sabías y me lo ocultaste. Algo dentro de mí se rompió por completo, y toda la ira y el dolor que había guardado explotaron. Porque te escuché con Marcus. Nunca sería tan tonta como para tener un hijo conmigo. Que aquella noche fue un error. Que soy vacía, superficial, que estás deseando deshacerte de mí. Las lágrimas corrían libremente ahora, incontrolables. Dijiste que si me quedaba embarazada, exigirías una solución. Así que sí, lo oculté para proteger a mi hijo de ti. La devastación en su rostro era absoluta. Cecilia estaba mintiendo, mintiéndome a mí mismo. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Esa noche contigo fue la mejor de mi vida, y me aterrorizó porque sentí algo real por primera vez en años. Desde que mi madre nos abandonó, juré que nunca volvería a sentir nada porque sentir duele. La gente se va, muere, abandona. Así que te ataqué con palabras crueles para protegerme. Dio un paso hacia mí, con los ojos brillantes por unas lágrimas que nunca le había visto. Pero Cecilia, te quiero. Te he querido durante semanas y no sabía cómo arreglar lo que había roto. Cómo demostrar que había cambiado. Me has destrozado, susurré. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Con cada palabra, no sé si podré perdonarte. Gavin se arrodilló allí mismo, en el suelo del baño, y el gesto fue tan inesperado que me ahogó un sollozo. Entonces no me perdones todavía, pero déjame intentarlo. Demuéstrame que he cambiado, que te quiero, que quiero a nuestro hijo. Por favor, te lo ruego. Dame una oportunidad. Una, para ser el verdadero marido que te mereces. El padre que nuestro bebé necesita. Lo miré, vulnerable y destrozado a mis pies, y no vi al monstruo frío que me había hecho daño, sino al hombre asustado que Isa había descrito. Tienes que demostrarlo, dije finalmente, con la voz temblorosa. No con palabras, sino con acciones, con mucho tiempo, con esfuerzo. Lo haré. Todo lo que sea necesario, sin importar el tiempo que lleve, dijo mientras me besaba la mano con reverencia. Y Cecilia, no más fingir, ni en público ni en privado, solo ser auténtico. Te amaré delante de todos, siempre, lo prometo. Los meses que siguieron fueron una transformación que nunca hubiera creído posible. Gavin asistió a todas las citas médicas, me cogió de la mano y lloró cuando vio al bebé en la ecografía por primera vez. Decoramos juntos la habitación del bebé y me reí cuando intentó montar la cuna y fracasó estrepitosamente, maldiciendo las instrucciones en 3 idiomas diferentes. En público, dejó de fingir por completo, me besaba con verdadera pasión y declaraba abiertamente, amo a mi mujer, ante los inversores sorprendidos que nunca le habían visto mostrar emociones genuinas. Por la noche, me abrazaba, le hablaba a mi vientre en crecimiento y le prometía a nuestro bebé que sería el padre que él nunca tuvo. Isa observaba todo con evidente orgullo y me susurraba que nunca había visto a su hermano tan humano, tan vivo. El parto se produjo después de 14 horas brutales de trabajo de parto, con Gavin sosteniendo mi mano en cada contracción, absorbiendo cada palabra cruel que yo gritaba mientras le juraba amor eterno. Cuando el médico finalmente anunció, «Es una niña», y puso al bebé llorando en mis brazos, vi a Gavin llorar abiertamente por primera vez. «Es perfecta», susurró con voz quebrada, acariciando suavemente la pequeña mejilla de nuestra hija. «Lila», le dije, mirándolo como tu madre para recordar que el amor vale la pena el riesgo. Sus lágrimas cayeron más rápido. «Recordaste lo que te dije sobre ella. Recuerdo todo lo que confías en mí para contarlo». Le sostuve la cara con mi mano libre. «Y Gavin, yo también te quiero. Por fin, de verdad». Me besó profundamente, con cuidado, consciente del bebé que teníamos entre nosotros. «Te quiero mucho, a ti, a Leila, a nuestra familia. Lo mejor que me ha pasado nunca, incluso aunque empezara de forma horrible». Especialmente por eso Gavin sonrió entre lágrimas. «Me hizo luchar, cambiar, ser mejor para ti». Miré a nuestra hija durmiendo plácidamente. Luego miré al hombre que me había destruido y luego reconstruido en algo mejor. Y finalmente comprendí que a veces las mejores historias empiezan de forma desordenada. Reflexión final. Escribir el guión de este video fue un intenso viaje emocional. Quería explorar algo más allá del romance tradicional, sumergirme en las capas más oscuras del miedo y la autoconservación. Cecilia y Gavin nacieron de una simple pregunta.
¿Y si las personas que más necesitan amor fueran precisamente las que más lo rechazan? El proceso creativo me llevó a lugares incómodos. Gavin no es ni villano ni héroe. Es demasiado humano, destrozado por los abandonos que moldearon cada una de sus crueles defensas. Cecilia no es una víctima pasiva. Es una superviviente inteligente que protege lo que ama. El embarazo oculto se convirtió en la metáfora perfecta de los secretos que guardamos cuando la confianza se ha destruido. La lección central trata sobre la elección. El trauma no justifica la crueldad, pero la explica. Y cada día elegimos. Construimos muros o puentes, protegemos las heridas o nos arriesgamos a sanarlas. El amor verdadero no es magia. Es el trabajo consciente de dos personas que deciden repetidamente ser mejores. A veces, las historias más bonitas comienzan en los lugares más destrozados, porque es allí donde realmente aprendemos lo que significa reconstruir. Y si quieres ver más historias verdaderamente profundas, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.